Hola, soy Mariano. Vamos a continuar con la implementación de pilas y colas. En este segundo video vamos a ver las implementaciones de colas, de queues. Una cola es una estructura dinámica de datos que organiza sus elementos de acuerdo al principio que llamamos FIFO. First in, first out. Es decir, el primer elemento en entrar a la cola es el primer elemento en salir. La interfaz de una cola la podríamos describir de la siguiente manera, con los siguientes métodos. Está vacía, acolar, desacolar y obtener frente. Al igual que la pila, la cola es un tipo de dato genérico o generic en Java, porque no sabemos qué tipo de elementos vamos a almacenar, entonces lo especificamos de esa manera. Es una cola en T, siendo T el tipo de dato que estamos manipulando. Al acolar recibimos T, al desacolar devolvemos T y al obtener frente devolvemos T. También para esta estructura de datos necesitamos proveer implementaciones que sean de costo constante, es decir, su complejidad sea O de 1, no dependa del tamaño de esa cola, de la cantidad de elementos que tenemos en el interior. En primer lugar, vamos a ver una implementación de colas sobre arreglos, parecida a la que vimos sobre pilas, pero es un poquito más complicada. Entonces, de vuelta, del lado derecho tenemos la implementación y del lado izquierdo la interfaz. Tenemos el frente de la cola y el fondo de la cola. Todos los elementos entran por el fondo, salen por el frente. A nivel de implementación vamos a necesitar un poquito más de información que para la pila. Vamos a necesitar un arreglo que llamamos elementos, donde van a estar los múltiples elementos que componen esa cola, y tres enteros. Uno que se llama cantidad, donde tiene la cantidad de elementos efectivos que tiene la cola. La posición del frente, que es el índice en el cual está el frente de la cola, y la posición del fondo, que hace lo propio respecto al fondo. Entonces, cuando creamos una cola, inicializamos un arreglo de un tamaño particular. Ya vimos en pilas que podemos ir haciendo una lógica de duplicar, por ejemplo, el tamaño del arreglo a medida que es necesario. Cantidad la inicializamos en 0, posición de frente en 0 y posición de fondo en -1. Ya van a ver por qué. Entonces, supongamos que queremos agregar un elemento a la cola. Queremos acolar. Acolamos la A. El elemento entra por el fondo y termina siendo el primer elemento, ¿sí? Pero siempre entra por el fondo, la cola estaba vacía, se transformó tanto en el frente como en el fondo de esa cola. ¿Qué pasa a nivel de implementación? Los pasos son los siguientes. Primero, incrementamos fondo en 1. -1 más 1, 0. Y en la posición del fondo colocamos el elemento. Entonces en la posición 0 colocamos el elemento A. E incrementamos cantidad, 1. Ahora tenemos una cola que tiene un elemento cuyo frente y fondo son 0. Repitamos la mecánica. Queremos acolar la B. La B entra en la cola por el fondo y se coloca acá. La mecánica dice, incremento fondo en 1, 1, 0 más 1, 1. Ponemos en la posición del fondo la letra que estamos agregando, el elemento que estamos agregando, e incrementamos cantidad en 1. 2. ¿Sí? Agreguemos un tercer elemento en la cola. Agreguemos el elemento C. El elemento C entra por el fondo, termina acá, en la cola. El algoritmo dice, tomo la posición del fondo, lo incremento en 1, y en la posición del fondo, dado por el fondo, posición 2, coloco el nuevo elemento C e incremento cantidad, 3. Muy fácil, ¿no? Bien. Ahora, supongamos que vamos a desacolar. Entonces, vamos a la cola y lógicamente lo que sucede es que se remueve el elemento que está en el frente.
En este caso podemos pensar que los elementos se mueven así. Bien, ¿qué sucede en este caso en la implementación? ¿Cómo es el algoritmo? El algoritmo hace lo siguiente. Obtiene el elemento que está en la posición frente. Es decir, obtener frente es la A. Elemento en la posición frente, 0, la A. Y lo que hace es incrementa, digamos, temporalmente podemos imaginar que lo remueve. Ya vimos como antes en la pila que en realidad no se remueve, simplemente se mueven los subíndices. Incrementa frente en 1, y decrementa la cantidad, 2. Cuando desacola, incrementa frente y decrementa la cantidad. Es decir, cada vez que voy a desacolar, tomo el elemento que está en el frente y luego lo decremento. Y segundo, decremento la cantidad y devuelvo lo que estaba en el frente. Entonces, cuando acolo, incremento fondo e incremento cantidad. Cuando desacolo, incremento frente y decremento cantidad. Leyendo o escribiendo en las posiciones indicadas por posición frente o posición fondo. Ahora tenemos un problema con este algoritmo que ya se va a poner en evidencia. Es decir, supongamos que ahora desacolamos de vuelta, desacolamos la B. Entonces este elemento se va a desacolar. Lo que pasaría es algo así como esto. Ahí, me quedaría la C. ¿Qué pasa? Según el algoritmo decimos, tomo el elemento que está en la posición frente, me lo guardo para devolverlo, es el B que voy a devolver, e incremento la posición de frente en 1 y decremento la cantidad, tengo 1. Obviamente cada vez que voy a desacolar tengo que chequear que la cantidad no sea 0, o sea que esté vacío o no, eso ya lo sabemos, es muy simple. Ahora supongamos también que para indicar temporalmente le ponemos null para ver que hay un solo elemento. Bien, en realidad es el que nos importa, marcado entre posición de frente y posición de fondo tenemos todos los elementos. Entonces, ahora fíjense lo siguiente. Vamos a acolar un elemento más. Acolemos la D. Acolamos D. Lo que va a suceder, dijimos, es, primero, incremento fondo en 1, 3. En esa posición coloco el elemento nuevo, D. E incremento cantidad, 2. Perfecto. Bien. Acolemos ahora la letra E. En esta posición del arreglo, acolamos la E. Lógicamente nos quedaría así la cola. Entonces, supongo que acá seguimos el mismo algoritmo. Incrementamos cantidad, posición de fondo, perdón, en 4 y vamos a colocar algo en la posición 4. Pero no hay posición 4 porque el arreglo tiene 4 posiciones. La primera es la 0, la última es la 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que este incremento es un algoritmo que no simplemente suma 1, que suma 1 siempre y cuando sea menor que el tamaño de este arreglo. Porque tenemos lugares vacíos, no tiene sentido ahora aumentar el tamaño del arreglo porque estos dos espacios están vacíos. ¿Ven? Lo podríamos aumentar, lo que pasa es que siempre estaríamos aumentando el tamaño del arreglo y las primeras partes estarían con null, 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 o todo basura, 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 y solamente usaríamos el final. Acá hay que aprovechar estos dos lugares porque la cola tiene 3 elementos, la capacidad es de 4. Entonces lo que hacemos es, cuando llegamos al último elemento, cuando incrementamos, vemos que nos pasamos del tamaño y nos volvemos a 0. Entonces ponemos 0. Esta cuenta es sumo 1 si no me paso. Si me paso, vuelvo a 0. Entonces, cuando vuelvo a 0, lo que hago es decir, ok, ahora lo pongo en la posición 0. O sea que la E va a ir acá. Entonces, en mi estructura, como ven, tengo una capacidad de 4 y tengo los 3 elementos nada más. La C, la D y la E. La C es el frente. Está acá. El siguiente es la D, está acá, y el siguiente es la E, está acá. ¿Ven? Es como una estructura circular. Empieza por acá, sigue por acá, y después salta y vuelve acá. Entonces ahora, la lógica la hacemos un poquito más complicado. Cada vez que voy a incrementar fondo,
es un incremento particular. Si me paso, vuelvo a 0. No es tan raro, simplemente pongo un if, sumo 1. Si me pasé, lo vuelvo a 0 y ya. Así funciona esa regla de incremento. Incremento o vuelvo a 0. Y después voy a volver a incrementar. Ahora, supongamos que tengo que desacolar. Bien, voy a desacolar, tiene que desaparecer la C. O sea, quedaría así. ¿Qué hago? Perdón, me he olvidado de aumentar cantidad en el paso anterior. Puede fallar, esto puede fallar. Bien, entonces, supongamos que estamos en esta condición. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? De vuelta, para desacolar veo en la posición del frente. O sea que saco C, devuelvo C. Si quieren, digamos, imaginariamente pongo null, ya saben que no lo hago, simplemente incremento frente en 1, 3, y decremento cantidad, me quedan 2. Bien, vuelvo a desacolar, entonces saco la D. ¿Cómo se desacola? Voy a la posición del frente, posición de 3, y vuelvo a sacar el elemento de ahí, a incrementar, me voy a 4, y a decrementar cantidad. Pero acá de vuelta, cuando decrementé, no me puedo quedar en 4. Perdón, cuando incrementé no me puedo quedar en 4. Entonces, la misma lógica que uso para incrementar el fondo es para incrementar la posición del frente. Si me pasé, sumo 1. Si me paso, vuelvo a 0. Y ahora otra vez, posición de fondo y posición de frente están en 0. ¿Ven? Se va corriendo todo el tiempo. Ahora vuelvo a colar, acolo la F. Lo que sucede cuando acolo la F es, voy en la posición del fondo, la incremento en 1, me pasé, no, me quedó bien en 1, ahí pongo la F y luego incremento cantidad. ¿Sí? Entonces voy a colar, incremento, con el incremento particular de si llegué al máximo, entonces vuelvo a 0. Bien. Lo mismo pasa cuando desacolo. Cuando desacolo siempre incremento, salvo que me pase. Si me pasé luego de incrementar, vuelvo a 0. Vamos a ver que tenemos de vuelta de esta manera una forma de ir aprovechando la capacidad. Toda la capacidad. Ahora, la capacidad total es la longitud de este arreglo, que es 4. Entonces, yo acolo G, por ejemplo. G se acola acá atrás. Va al fondo. Entonces, para colar, incremento fondo en 2. Pongo en esa posición la G e incremento cantidad. Bien. Está correcto. Acolemos la H. Acolo H. Entonces, posición de fondo lo incremento. 3. ¿Me pasé? No. Entonces coloco H en la posición 3. Y ahí lo que hago es incrementar cantidad. Perfecto. Cantidad en 4. Está perfecto. Por ahora estamos dentro de la capacidad. Ahora supongamos que tengo que acolar J. Pero cuando voy a colar J, digo, bueno, voy a incrementar posición. Pero no puedo incrementar posición de fondo, porque si incremento voy a 4, pero ya tengo la capacidad satisfecha, porque si yo siguiera el mismo algoritmo que antes, ya bueno, incremento 4, me voy a 0 otra vez, intentaría pisar esta posición que por ahora para mí es válida. Entonces, en este caso hay un tema, que es que no tengo suficiente capacidad, porque ya tengo la cantidad en 4. Entonces, al igual que pasa con la implementación de pilas, tengo que, antes de acolar, tengo que chequear que no me haya ido de capacidad. Entonces, si yo veo que la cantidad que cantidad es igual a la longitud de elementos, en ese momento voy a tener que hacer una duplicación del arreglo por uno del doble de su tamaño. Entonces necesito de vuelta llevar adelante un algoritmo en el cual estiro el arreglo. Una forma de decir, creo una nueva copia del arreglo. Como pasaba con la pila, creo un nuevo arreglo del doble de tamaño, por ejemplo, y lo que hago es, me voy copiando todas las posiciones. E, F,
G, H. Y este arreglo de acá lo tengo que descartar. Este va a ser mi nuevo elemento y esto no me va a hacer falta más. Entonces ahora elementos tiene suficiente. Entonces vengo a la posición 3, incremento, le sumo 1, me fui de rango no, porque ahora comparo siempre posición del fondo con la longitud de este arreglo. Ahora lo puedo incrementar directamente. Entonces en la posición 4 pongo la J e incremento cantidad en 5. Y así hago lo mismo. Entonces, el algoritmo es muy simple, o relativamente simple. Siempre cuando voy a desacolar, cuando voy a acolar, incremento el fondo. Si me pasé, vuelvo a 0 e incremento cantidad. Cuando voy a colar, primero pregunto si la capacidad me da para incluir esta nueva cantidad. Si no me da, duplico y copio. Y si me da, simplemente incremento la cantidad. Cuando voy a desacolar, tomo la posición del frente e incremento. Siempre chequeando obviamente que la cola no esté vacía. Ahora, supongamos que desacolamos dos elementos. Desacolamos un elemento, sale la E. Entonces, quedaría lógicamente así. Entonces, ¿cómo hago? En la posición de frente leo ese elemento, digamos, lo saco. Acuérdense que esto es simbólico, lo de poner nula ahí. Y en la posición de frente lo incremento en 1. Y la cantidad la decremento. Cada vez que desacolo, decremento la cantidad. Pero siempre voy moviendo hacia adelante, siempre voy sumando posición frente y posición de fondo. Y si me caigo, vuelvo a 0. Bien, desacolemos otro elemento más, tendría que salir la F. Entonces, voy a posición de frente, la posición 1, tomo el elemento, de vuelta, lo marco como null para fines prácticos. En realidad lo único que hago es cambiar posición de frente, ¿sí? Lo incremento en 1 y decremento cantidad. Me quedan 3 elementos, el frente está en el 2 y el fondo está en el 4. ¿Es correcto? Sí, es lo que dice acá. ¿Sí? Bien. Ahora, supongan que seguimos acolando elementos. Tantos como para completar todo el arreglo. ¿Sí? Vamos a completar. Acolamos M. Entonces, acolamos. Incrementamos fondo 5. Me fui de rango no. Acaba la M. Incremento cantidad en 1. Bien. N. Acolamos N. Entonces, en la posición incremento, me fui de rango no. En la posición 6 coloco la N, incremento cantidad. Acolo un elemento más. O. Entonces, incremento en 1, me fui de rango no. Entonces en la posición 7 coloco la O, incremento cantidad en 1. 6. Ya vamos. Siguiente elemento. P. Se acola P. Entonces, incremento, me voy a 8, me fui de rango, pero acá lo que me pasa es que 8, ¿sí? Me fui de rango, entonces voy a 0. Entonces, la posición 0 coloco la P, incremento cantidad, 7. Acuérdense, siempre cuando voy a intentar agregar un elemento, necesito comprobar que se pueda acolar. Me quedó chica la pila. Bueno, ahí ajusté el tamaño de la pila. Supongan que ahora apilamos un elemento más. OP, Q. Apilamos Q. Perdón, la cola. Acolamos Q. Bien, entonces Q. Fondo. Incrementamos en 1. No me fui de rango. Q. Incremento. Coloco en Q. Incremento la cantidad en 8. En 1. 8. Perfecto. Tenemos 8 elementos. Vamos a acolar un elemento más, S. De vuelta, cuando voy a colar acá, mi problema es que primero compruebo que la capacidad que tiene es igual a la cantidad, entonces ya no tengo más lugar.
Entonces ahora tengo que volver a duplicar. Bien, dupliquemos. Bien, duplicamos. Entonces ahora tenemos un nuevo arreglo y tenemos que pasar los elementos. Ahora, no los voy a pasar posición a posición como los pasaba antes. El 0 al 0, el 1 al 1, el 2 al 2. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que empezar desde posición frente. O sea, acá el pasaje de un arreglo al otro es un poco más complejo porque tengo que empezar desde frente. Tengo que recorrer todos y pasarlo acá, pero empezar enfrente. ¿Dónde está frente? Acá en G, en la posición 2, G. O sea, copio primero este y este lo pongo en la posición 0. Después avanzo y este lo pongo en la posición 1. Y avanzo y este lo pongo en la posición 2. Perdón. G, acá J en la posición 2, el M en la posición 3, el N en la posición 6, está en 6 y así. Lo voy moviendo y cuando posición frente llegue al final tengo que volver a empezar. Y sigo con P y sigo con Q hasta que tengo el mismo tamaño. Cuando la diferencia con la pila es que necesito empezar no desde el principio hasta el final, sino tal vez tengo que empezar en la mitad o en algún lugar, tal vez en el final, o eventualmente, como nos pasó la primera vez, en el principio. Es lo que les quería mostrar como diferente, que tienen que empezar en la posición del frente y de ahí van iterando, incrementando en 1 con la misma regla de que cuando llegan al final vuelve al comienzo. Entonces recorre 8 posiciones de la 0 a la 7 del nuevo arreglo, pero tomando de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0. Es un poquito más difícil, ya van a ver el algoritmo que parece más complicado de lo que en realidad es. Entonces, una vez que hice este cambio, van a ver que el frente lo voy a dejar ubicado en 0 y posición de fondo en 7. O sea, cambié la posición. Es cuando crece, cuando duplico, lo copio y además siempre pongo posición de frente 0, posición de fondo 7. Es como que aprovecho el que creció para poder redistribuir correctamente dentro del arreglo. Bien, ahora copio elementos, referencio elementos en este atributo y esta memoria ya no me hace falta más. Entonces la marco. Se va a marcar para ser tirada a la basura porque no voy a tener más referencia. Entonces, ahora tengo una cola con el doble de tamaño y ahora puedo acolar la S. Posición de fondo 7, sumo 1, voy a la posición 8. En la 8 pongo la S. Incremento, ahora tengo 9 elementos. Bien, creo que se entendió la lógica. Pueden volver atrás el video y volverlo a revisar. Vamos a pasar al código. Entonces, vamos a ver primero la implementación básica de cola sobre arreglos. ¿Sí? Cola sobre arreglos, ven que el nombre es muy explícito, dice que es una cola que está implementada con arreglos. Podría ser cola implementada sobre arreglos, bueno, cola sobre arreglos. Implementa cola, tiene que implementar todos los métodos que define esta interfaz, es el primer paso. En la documentación explico, por si no queda claro. Primero, atributos. Dijimos 3 atributos. Elementos, que es un arreglo de test. Acuérdense que es un generic. La cantidad, la posición del frente y la posición del fondo. Acá, como en la pila, creo un arreglo de objects. Del tamaño, capacidad inicial. Este valor podría estar fijo, pero es una mejor optimización que quien usa la cola sobre arreglos pueda especificar cuál es la capacidad inicial para que no tenga un costo alto inicialmente. Cantidad 0, posición frente 0, posición fondo menos 1. Bien, vamos a avanzar por implementar si está vacía. ¿Cómo se implementa? Ah, perdón, antes que eso, removemos la advertencia como hicimos antes. Removemos la advertencia y acá también vamos a tener que crecer una y otra vez, así que tal vez esto nos conviene llevarlo a otro método.
mientras lo fui implementando, me fui dando cuenta que era mejor tener el método crear arreglo. Entonces creo el arreglo y queda mucho más claro este método privado. Ahora sí me dedico a implementar si está vacía. ¿Cómo sé cuando está vacía? Bueno, está vacía cuando, igual que la pila, cuando la cantidad es igual a 0. Si la cantidad es igual a 0, está vacía la cola. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos a colar? Esto no es tan fácil como apilar. Como ya vieron, tiene que tener en cuenta tres cosas. Ahora vemos. Cuando se va a colar, tengo que comprobar la cantidad para ver si no me voy de rango. Obviemos esto por ahora, pero básicamente decimos si la cantidad es igual a la longitud de elementos, quiere decir que hay que ampliar la capacidad. Está en otro método, después lo analizamos. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Dije primero, incremento fondo. Ahora, incrementar la posición de fondo, en lugar de hacerle más, lo que hago es llamo un método que se llama incrementar y le paso como parámetro posición de fondo. Y eso lo que me devuelve es el nuevo valor de la posición de fondo. Entonces, ¿qué hace incrementar? Es algo muy simple. Toma una posición, le suma 1 y dice si la posición es menor que la longitud, entonces devuelve la posición. Y si no, devuelve 0. ¿Sí? Acá usé el operador ternario porque me parecía que era simple. Decir, bueno, si esta condición se cumple, devuelvo este valor. Si no, los 2 puntos, devuelvo este. Lo único que hacemos es, si fuera que posición no es menor que la longitud que la cantidad de elementos, va a devolver un 0. Quiere decir que me pasé. Entonces vuelvo al comienzo. Esto hace incrementar. Lo saqué como un método porque lo voy a usar en varios lugares, ya van a ver. Es la lógica para la cual incremento la posición del fondo y la posición del frente. Me voy moviendo como de manera circular sobre el arreglo. Cuando me caigo, cuando llego a la última posición, vuelvo al comienzo. Me pasa con el fondo como con la posición del frente. Entonces, incremento. Ya dijimos, si la capacidad no es suficiente, la amplío. Muevo la posición del fondo incrementándola, entonces los elementos en la posición del fondo pongo el elemento. El nuevo elemento va en la posición del fondo. Y luego incremento cantidad. Lo mismo que íbamos haciendo en el algoritmo, en el esquema. Bien, ¿qué es ampliar capacidad? Esto es un poquito más difícil que lo que sucede con el ampliar capacidad de la pila. Básicamente hace lo siguiente. Crea un arreglo del doble de tamaño. Usa el mismo método, crear arreglo de 2 por la longitud. Acá también, de vuelta, es un factor de escala. Ustedes deciden en la implementación cuál es un buen valor. Y crean estos nuevos elementos. Y ahora hacen un for para recorrer desde i igual 0 mientras que i sea menor que cantidad. O sea, intentan llenar todos los elementos según la cantidad actual, que no es todavía la nueva cantidad. O sea, están al límite de cuántos elementos quieren colocar adentro del arreglo. Entonces, a los nuevos elementos en la posición iésima, 0, 1, 2, 3, hasta la cantidad, le colocan elementos en la posición del frente. O sea, toman la posición del frente. Y luego lo que hacen es incrementan la posición del frente. O sea, mueven el frente. Que es sumarle 1 con la lógica de si le sumo 1 y me caigo, lo vuelvo a 0. Entonces, incrementar hace eso como siempre, pero ahora le paso como parámetro, es el mismo método incrementar que le pasé otra posición. En este caso le pasé el fondo, acá le paso el frente e incremento frente. Entonces vuelvo otra vez a la siguiente posición. En la siguiente posición le pongo el elemento en la posición de frente y vuelvo a incrementar el frente. Y así voy moviendo el frente una y otra vez. Cuando termino todo eso, termino de hacer la copia, digo, bueno, los elementos son los nuevos elementos. Pisé la referencia de elementos. Entonces esta referencia se pisa y la otra queda para ser tirada a la basura. La posición del frente va a quedar en 0 y la posición del fondo en la cantidad menos 1. Entonces, resetea la posición del frente y la posición de fondo, que es lo que hicimos en el esquema. Esto hace ampliar capacidad. Como ven, al acolar controla la capacidad, mueve el fondo con esta regla loca, la regla de circular, digamos, y luego coloca los elementos en la posición de fondo e incrementa la cantidad.
Esta es la implementación de acolar. ¿Cómo se obtiene el tope? Bueno, para obtener el tope, el frente en este caso, no el tope, el frente. Para obtener el frente es muy fácil. Es muy fácil porque la operación no modifica la estructura. Entonces, obtener el frente. Si está vacía, lanza una excepción. Y si no está vacía, es elementos en la posición del frente. Ya está. Obtener el frente es esto. Ahora, ¿cómo es desacolar? Bueno, para desacolar hay que obtener el frente. Vamos al código. Obtengo el frente y piso posición del frente con incrementar posición del frente. O sea, le incremento con esta regla que tengo acá, que ya definí acá arriba. Fíjense que el método incrementar lo uso en varios lugares, porque es la regla de incremento de esas posiciones. Y decremento cantidad y devuelvo el frente. Entonces, obtengo el frente, incremento el frente con esta regla y decremento cantidad. Bien, ¿qué me queda por hacer? Y obviamente hacer un conjunto de pruebas para asegurarme que todo esto que hice funciona. Entonces me hago un grupo de pruebas en las cuales creo la cola vacía, acolo un elemento, dos elementos. La implementación, como van a ver, como ya vieron de la cola, es un poco más complejo que el de la pila. Entonces van a ver que las pruebas, revísenla, este código como siempre se los publicamos, aprendan también de las pruebas porque las pruebas son más complejas, porque la implementación es más compleja y porque tiene que buscar defectos en un código que es más complejo y eso hace que tenga que evaluar distintos escenarios. Entonces ya no simplemente me alcanza con acolar y desacolar, sino que tengo que ver qué pasa cuando acolo y crece, qué pasa cuando tengo que acolar y en lugar de irse al final va al comienzo, en el sentido de físicamente en el arreglo. Entonces, nada, acolar, luego de desacolar, luego de acolar, vuelvo a acolar, vuelvo a desacolar. Hay varias pruebas que tratan de evaluar distintos escenarios. Entonces vamos a ver si esto está corriendo. Sí, perfecto. Tenemos todas las pruebas y tenemos el código corriendo para la implementación de una cola basado en un arreglo. Como ven, es un poco más complicado que la implementación de una pila basada en arreglos. Ahora bien, ¿qué otra implementación puedo tener? Y bueno, ya vimos que había pilas sobre listas. Podría usar una cola sobre una lista enlazada. De vuelta, necesitamos tener algunas restricciones para esto. Necesito tener una lista que sea enlazada y que además ofrezca tiempos constantes para alguna de sus operaciones. Entonces vamos a ver. Vamos a implementar una cola sobre lista enlazada. Como siempre, implementamos un generic que se obliga a implementar la interfaz cola. Tenemos todos sus métodos vacíos. Perdón. Vamos a declarar un atributo como antes que sea una lista, una linked list. ¿Sí? Y como hicimos antes, ¿cuándo está vacía? Delego la operación. Cuando is empty. ¿Cuándo está vacía? Cuando la lista está vacía. Es fácil, delego la operación en la estructura interna. ¿Qué hago cuando acolo? Bueno, acolo es agregar un elemento, entonces decido en qué parte de la lista voy a agregar. En este caso, acolo uso la operación addLast, que de vuelta es un método que tiene lista enlazada, la linked list de Java, y que garantiza un costo de O de 1. Para eso, la lista está implementada de una manera muy particular que garantiza que agregar al final tiene costo constante. ¿Sí? Este addLast hace eso. Utilizo explícitamente esa operación, no add, porque el add deja como implícito donde me gusta usar el add last porque garantiza que lo agrego al fondo, es mucho más explícito que al acolar pongo al final de la lista. Bien, ¿cómo se desacola? ¿Cómo se obtiene el frente primero? Obtener el frente como antes. Uso el método getFirst.
tomo de los primeros elementos que están en la lista, ese es el frente. De vuelta acá, ya directamente capturé la excepción, noSuchElementException, y lanzo mi excepción en el caso de que esté vacía y le pida obtener el frente. Si la cola está vacía y le pido obtener el frente, entonces devuelvo, se captura la excepción que lanza la lista y lanzo mi excepción. Y de manera similar, como ven, el desacolar, lo mismo, uso el método que solamente está en linked list, que se llama remove first. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no uso un array list? Porque estas operaciones de add last en el array list tienen un costo más grande y remove first también. Entonces no tiene un costo O de 1 como vimos la otra vez. Remove first en particular. Entonces utilizo una implementación de lista que pueda hacer esta operatoria. Que pueda agregar o remover, agregar al fondo con costo 1 y obtener o remover del frente con costo 1. Tengo un conjunto de pruebas que garantizan que esto está funcionando. Bien, y tengo acá 9 pruebas. En este caso confío más en la implementación. Lo que estoy probando acá son menos casos porque en realidad la mayoría de la complejidad está resuelta en la lista. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo uso una implementación en la otra? Bueno, eso depende de qué es lo que tenga disponible. Si tengo listas enlazadas que garantizan esos costos, utilizo listas, pues es una buena alternativa. Si no, implemento basadas en arreglos. ¿Sí? ¿Cómo se implementa una lista en el caso de no tener? Bueno, eso es importante y lo vamos a aprender en la próxima clase. Entonces vamos a aprender cómo implementar una lista, porque vamos a ver que muchas veces la lista, por su estructura tan maleable, me permite implementar otras estructuras de datos que son un poquito más complejas. Bien, con esto terminamos las implementaciones de pilas y colas. Muchas gracias. Hasta luego.